Sí, digo en parte porque esta entrevista no es sobre salud, sino sobre imaginarios políticos, tipos de liderazgo y por supuesto aplicados a la política chilena. Siempre es un agrado para nosotros consultar y conversar con el analista, filósofo académico Hugo Herrera. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días, bienvenido a la radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto también conversar con ustedes. Hugo, quería partir por esto que me parece que es necesariamente complejo y contradictorio, y creo que sería un error pretenderlo de otra manera, que es el legado de Sebastián Piñera, ¿no? Y cuando pienso en el legado, pienso obviamente aplicado a las dinámicas políticas actuales, a la coyuntura presidencial, a los desafíos del sector que él lideró. Existen muchas maneras de leer a Piñera. ¿Qué dirías tú un año después, ¿no? Que nunca es igual que si esta conversación la hubiéramos tenido sobre el calor mismo del fallecimiento repentino del expresidente hace un año atrás. Claro, mira, bueno, yo creo que, claro, todavía es temprano para hacer un juicio histórico. Eso requiere de más tiempo, un par de décadas al menos, pero lo que podríamos decir ahora y con el tiempo que ha pasado, por lo menos de mi parte, yo creo que en el caso de Sebastián Piñera se conjuga, hablando como, como presidente, digamos, se conjuga una gran capacidad de gestión con lo que yo he diagnosticado reiteradamente, no es novedad tampoco, con un gran déficit político, digamos. O sea, a Piñera le deben, en cierto modo, la vida a los 33 mineros de la mina San José. A Piñera, hablando de lo mismo del coronavirus y las medidas que se tomaron en Chile, le debe la vida a mucha gente a propósito del coronavirus, gracias a su capacidad de gestión. Y lo mismo puede decirse respecto de la economía, digamos. O sea, en una situación de alta presión en sus dos gobiernos, logró mantener ritmos de crecimiento bien, bien notables. Ahora, dicho eso, digamos que es la parte, podríamos llamarla positiva, y yo creo que la gente lo recuerda y en las encuestas se lo valora un poco por eso. Creo que no hay que olvidar que el presidente Piñera y sus dos gobiernos tienen más o menos el mismo problema que ha tenido la derecha en los últimos años, en los últimos lustros, que es el de la falta de comprensión política, o sea, la falta de un discurso propiamente político, y, y que fue lo que lo hizo fracasar políticamente en sus dos periodos. El primero en 2011, cuando empezaron las movilizaciones estudiantiles, están un poco olvidadas por el paso del tiempo, pero en el momento en que comenzaron las manifestaciones, el gobierno quedó paralizado O por la sea, salida de... fueron varios meses de marchas multitudinarias todos los jueves. Así que es verdad que ahora se olvida, Claro, Sí. pero el país estuvo como absorbido por eso varios meses. Fue una crisis literal, ¿no? fue una crisis importante, y Sí. además que se logró vincular, también hay que recordarlo, se logró vincular en el fondo un movimiento sectorial, podríamos decir, importante, que es el movimiento de los universitarios, con un movimiento que adquirió carácter ya familiar, digamos. O sea, como siempre he dicho, una gran idea que fue que todos fueran a la universidad, que se le ocurrió al presidente Lago y a su ministro Vitar. Yo creo que fue una gran idea. Antes las familias tenían que escoger qué hijos iban a la universidad en muchos casos. Se transformó en un gran problema con el CAE. O sea, la idea era buena, el fin era bueno, pero la medida para lograrlo era muy compleja. Y bueno, y eso reventó en este estallido social uno, y luego vino, claro, el estallido social grande, el del 18 de octubre. Y en los dos momentos, eso es lo llamativo, digamos, en los dos momentos el gobierno se quedó paralizado, se quedó sin saber qué hacer un poco. En el segundo estallido, o en el estallido del 18 de octubre, de hecho tuvo que venir el Parlamento a solucionar el problema, y fue un acuerdo en el fondo liderado desde el Parlamento,
por sectores de centro derecha, por Mario Desbordes en ese momento en la Cámara de Diputados, los que sacaron al país del momento más complejo de la movilización. Ahora, este problema, el de la falta de un discurso político, yo lo extrapolaría a esta altura del partido, digamos, a todos los sectores. Estamos en una crisis epocal, una crisis en la cual la legitimidad política es la que está en juego, las instituciones pierden legitimidad, pero eso es porque los discursos y las élites van por un lado y la situación popular va un poco por otro, digamos. Hay un asunto más bien estructural ahí que afecta a todos. Pero creo que Piñera quedó en esa pasada. Digo, en este juicio que estoy haciendo simplemente sobre el gobierno, no tanto sobre la persona de Sebastián Piñera, que tiene muchos más aspectos y es más compleja todavía. Hugo, y haciendo este juicio y tomándome de la última parte de su análisis, está todo este debate que se abrió en el Congreso de la presión por tener una estatua del expresidente Sebastián Piñera a las afueras de La Moneda, y ahí está justamente este versus de las dos almas de alguna forma de los gobiernos de Sebastián Piñera, su administración durante el estallido social y todas las críticas que existen respecto a derechos humanos, pero también por el lado de su sector ponen sobre la mesa su administración durante la pandemia o terremotos, etcétera. Y en ese sentido, ¿cómo se conjugan ambas almas? Además, con un gobierno que fue hace muy poco. Es difícil mirarlo. Bueno, el gobierno también miraba o llamaba a mirarlo como con la lupa de la historia, que todavía no se puede. ¿Cuál es el análisis que hace al respecto, sobre todo con este debate que ya está puesto sobre la mesa y que seguro va a marcar los primeros meses de debate en el Congreso ahora en marzo? A ver, yo creo que todo lo que sea establecer monumentos, sitios de memoria, tiene dinámicas propias. Porque es bien complejo el tema de los monumentos. O sea, si uno piensa, Elwin, ya, está bien, digamos. Desde el punto de vista de los derechos humanos, tiene una trayectoria más bien entre impecable o muy cerca de impecable, digamos. Pero al lado está don Arturo Alessandri, el león de Tarapacá, el león sanguinario, como le cantaba Violeta Parra, Así es. que es probablemente el presidente de Chile que más muertos tiene a su haber, digamos. Yo no los he contado, pero entre las matanzas de Marusia, de San Gregorio, de La Coruña, la masacre del Seguro Obrero, debe tener más de 2.000 muertos entre responsabilidad directa e indirecta a su haber. Entonces, si es o sea, ¿cuál es el estándar en virtud del cual uno le pone estatua a los presidentes? Por otra parte, como bien dice Mario Góngora, dice, claro, tiene muchos muertos a su haber, pero probablemente junto con Carlos Ibáñez del Campo, tampoco trigos demasiado limpios, digamos, fueron los dos grandes estadistas del siglo XX. Ellos, no hay que olvidar que superaron la llamada crisis del centenario, que era una crisis que era bien análoga a la nuestra, y le cambian en el fondo la cara al país, generan un incipiente Estado social de derecho, y claro, y tiene su estatua ahí, ¿cómo se llama? Arturo Alessandri. Yo no sé si es el momento, no me atrevería, no me siento competente como para decir cuáles son los factores, no sé, climáticos, históricos, ambientales que permiten decir aquí cuajó y es el instante para instalar una estatua. Me da la impresión, pero esto es una impresión, digamos, de que sería una estatua más activa desde el punto de vista de las manifestaciones que la de, por ejemplo, Jorge Alessandri, que siendo un presidente de derecha también tiene su estatua. Probablemente está muy cerca el recuerdo de Sebastián Piñera como para dejarlo incólume en las manifestaciones, y tal vez se transformaría en una especie de lugar no sé, de pasada de todas las manifestaciones en ciertas fechas, digamos, a tirarle pintura o vandalizar. No lo sé.
No lo sé. En todo caso, yo creo que con el tiempo, lo que sí me atrevería a decir es que con el tiempo, o sea, en unos 40, 50 años más, ya cuando el asunto haya pasado, probablemente va a generar un buen recuerdo porque, eh, eh, a ver, está el tema de los derechos humanos, pero de los perdigones y la represión en las manifestaciones. Pero la verdad es que eso no es responsabilidad directa, digamos. Hay una serie de protocolos de funcionamiento de carabineros, qué sé yo. Yo creo que incluso en carabineros es difícil establecer bien las responsabilidades. Y lo que queda es que el presidente Piñera nunca dio el paso a un estado de excepción en el cual se saltase la Constitución, digamos. O sea, no estuvo ni de cerca pudiendo haber sido la tentación del momento, digamos, saltarse la Constitución y en ese sentido hay que rescatar eso también. Yo fui muy crítico de él en toda la etapa de la crisis del 18 de octubre, pero, porque no condujo políticamente, pero tampoco fue un estorbo al desarrollo natural del proceso democrático y por lo mismo el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo al que le dio su respaldo y que pudo funcionar gracias a que el gobierno estaba en el fondo comprometido con la democracia. Me atrevería a decir por lo mismo que pasadas las décadas va a ser un gobernante más bien que va a estar relativamente bien en el recuerdo de la gente. Estamos conversando con Hugo Herrera. Hugo, necesariamente una conversación sobre Piñera no iba a ser corta. Yo ya veo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero esta entrevista, en rigor, no es sobre Piñera, sino a propósito de Piñera, ¿no? Para precisar. Porque tú describías algo que hemos tenido en estos años el tiempo de poder desarrollarlo, que es este Piñera que es buen candidato y no necesariamente buen presidente en tanto líder político, ¿no? Pero en lo de buen candidato hay una peculiaridad absoluta en la historia en general de la derecha y más aún de la historia reciente. O sea, él logra tocar las teclas que convierten a la derecha en mayoría como nadie más lo ha logrado. Y ahora está el desafío y la pregunta, que yo creo que es una pregunta que sería todavía más dudosa si no estuviera este descampado en el bando contrario, de si Evelyn Matei tiene esa capacidad, ¿no? Y quiero agregar con el factor adicional de la irrupción articulada de un sector a la derecha de Chile Vamos que no digo que lo sea del todo, pero ha llegado a ser tan competitivo que ha sacado a Chile Vamos de la segunda vuelta como ocurrió en la elección anterior. Ahí diría, Hugo, y ahí te devuelvo la palabra, dos cosas, ¿no? Por un lado, algo que uno aprecia que es una tendencia de Evelyn Matei a no confrontarse, por lo menos por el momento, con ese sector. Pero por el otro lado tiene el desafío de ganar. Ayer Iván Moreira, que no tiene esa responsabilidad, lo dijo muy claramente, ¿no? Con Kaiser no vamos a ganar, Kaiser no va a ganar. Y entonces, ¿cómo sale de este laberinto Evelyn Matei? ¿Cómo ves aquello? Estoy preguntando sobre la persona, pero en el fondo estoy hablando sobre la deliberación colectiva del sector, ¿no? A ver, sí, yo creo que hay una situación novedosa, lo primero que hay que decir, porque Kast en último término era un ex UDI y nadie lo veía como muy distinto en la derecha a un ex UDI. De hecho, el presidente de su partido era Arturo Esquella, otro ex UDI. Fueron parlamentarios de la UDI. Kast entró a la política por Longueira, fue su sucesor en San Bernardo. O sea, no eran personas extrañas a la derecha más tradicional en Chile. En cambio, Johannes Kaiser tiene una peculiaridad que es una derecha nueva. Nadie sabe para dónde va muy bien, digamos. No se le puede hacer una ficha biográfica. Él pasó gran parte de su vida fuera del país, incluso no. Entonces, estamos frente a un hecho nuevo. Y frente a ese hecho nuevo, creo que se hace especialmente patente la debilidad, las fortalezas y las debilidades de la centroderecha.
o lo que podríamos llamemos la centro derecha para agrupar a la UDI y el ERN y distinguirla de una derecha más dura. La fortaleza es que tiene, por decirlo así, los dos cruceros de la flota detrás de ella, digamos, la candidata Evelyn Matei. La UDI y RN junto con el Partido Socialista son hoy día los partidos que gozan de mejor salud dentro de este escenario convulso en el que nos encontramos. Y dos de esos partidos están detrás de Evelyn Matei. Eso es una fortaleza. Pero hay una reacción popular muy fuerte que la centro derecha no está controlando, y no la está controlando, me parece que no por responsabilidad de Evelyn Matei, ni tampoco en su minuto por responsabilidad de Sebastián Piñera necesariamente. En parte sí, por supuesto, pero no completamente. Que es la falta de discurso político de la centro derecha. La centro derecha funcionó durante la dictadura con el discurso que Jovino Novoa llamó Chicago gremialismo, que era Estado mínimo, una economía de mercado sostiene un sistema de libertades que hace posible además el florecimiento, por decirlo así, material de la población, y con eso basta. Eso hizo funcionar a la centro derecha también en la oposición porque lo ordenaba. Estado mínimo te permite tener claro para dónde van las votaciones, digamos. Todo lo que sea agrandar el Estado es malo, todo lo que sea achicar el Estado es bueno. Pero gobernando se dieron cuenta de que eso no funciona, de que cuando tú estás a cargo del Estado, tú estás a cargo precisamente de dar la iniciativa a ese cuerpo que tú querías eliminar o achicar. Entonces, ahí le falta a la centroderecha un discurso, y mientras no tenga ese discurso político, mientras no tenga esa visión de país alternativa tanto a la izquierda cuanto a la derecha de Kaiser, mientras la gente no sepa realmente de qué se trata, la centroderecha va a ser simplemente un discurso de derecha más aguado que el de Kaiser. O sea, un buen paisano de derecha hoy día te tendría que decir ¿qué es Evelyn Matei? Bueno, es como Kaiser, pero menos dura, más blanda en el tema de los inmigrantes, más blanda en el tema de la delincuencia. Hugo, y necesitamos mano dura. Sí. Yo sé que esto es más complejo que cómo te lo voy a preguntar, pero tú dirías que parte central de esto es una reconciliación ideológica, vamos a decirlo así, de la derecha con el Estado. Estaba pensando, mientras te escuchaba, por ejemplo, la gestión sanitaria que se le felicita a Piñera. Pero sin la red de salud primaria, construida por políticas de Estado durante décadas, sus méritos en tanto dirigente no hubieran tenido el resultado que tuvieron, ¿no? O, guste o no, en la reciente discusión previsional, siempre hay un aporte del Estado, finalmente, que es el que ayuda a que las jubilaciones mejoren. Quiero decir que a pesar de o sea, uno podría sostener sobre la base de lo que yo te digo, pero ahí luego te devuelvo la palabra, que a pesar del desdén de algunos por el Estado, finalmente el Estado le ha resuelto problemas a la derecha en el gobierno, o ha resuelto problemas que la derecha, a través de su concepción que tú describías como el Chicago gremialismo, no logra resolver en tanto problemas país, ¿no? ¿Qué dirías a ese respecto, ¿no? A propósito de tu diagnóstico del discurso de la derecha. Sí, yo creo que se puede plantear como tú lo planteas, como una relación, como un manejo de la relación con el Estado, una conceptualización de la relación de la centro-derecha o de la derecha con el Estado. Porque pasa lo siguiente, cuando uno dice que el Estado debe intervenir en política, ese es su rol, digamos, muchos te dicen, bueno, pero eso no es la derecha, porque están tan en el fondo determinados por el discurso Chicago gremialista que piensan que casi que el Estado no debería intervenir. Pero ahí es donde yo digo, estas son dos tesis de derecha las que hay que poner a disputarse, digamos. Uno podría decir, una es la tesis portaliana de Diego Portales. Pocos podrían decir que era de izquierda, digamos, no era militarista, tenía otras virtudes, pero que no era de derecha, es difícil sostenerlo. Pero Diego Portales se dio cuenta, era un comerciante Diego Portales, de que sin una institucionalidad estatal reconocida como legítima por las fuerzas políticamente activas, en esa época eran muy pocas, pero por las fuerzas políticamente activas, tú no tienes un sistema político que funcione.
y tú no tienes paz, tú no tienes orden, tú no tienes cosas básicas, digamos. Ujú. En esa época ni se pensaba en Estado social, pero uno puede decir, bueno, la desnutrición, pensemos en la desnutrición, ¿cómo tú la eliminas? Bueno, lo que hizo el doctor Monkeberg en plena dictadura, lo hizo desde el Estado. O sea, no fue el mercado el que por chorreo, digamos, solucionó el problema de la desnutrición en Chile, fue el Estado el que tuvo que hacerlo. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de toda la infraestructura educacional, nuestra educación básica y media y universitaria en gran medida se asienta en profesores extranjeros, pero el que trajo a esos profesores extranjeros fue el Estado de Chile, proponiéndoles o facilitándoles condiciones para instalarse en el país. Entonces, es impensable la política sin el Estado. Y ahora estamos pensando en los problemas de inmigración, en los problemas policiales, en los problemas de la fiscalía, qué sé yo, son todos problemas estatales. Entonces, mientras la derecha no tenga un pensamiento del Estado, también del mercado, si tienes que tenerlo, digamos, es un complemento. Tú no tienes en el fondo qué decirle al país en política. Y en ese sentido, creo que ahí está la clave. O sea, si uno pudiera darle un consejo, por decirlo así, a la centro derecha, tendría que ser, para diferenciarse de Johannes Kaiser, hay que desarrollar un pensamiento del Estado, de qué es lo que puede hacer el Estado, por ejemplo, para potenciar la economía, para fortalecer las agrupaciones intermedias que están debilitadas, para mejorar el problema de la delincuencia y para liderar, lo pondría así, para liderar esa agenda de reformas de fondo que son necesarias hoy día para consensuar ese orden que no se pudo consensuar en los procesos constituyentes fracasados, digamos, por distintas responsabilidades de la izquierda y de la derecha en su minuto, pero que Chile necesita una agenda de reformas importantes en salud, en educación, qué sé yo, y para eso hay que pensar en el papel que va a jugar ahí el Estado, lo necesita. Bueno, tenemos muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero no es tan malo que así sea. Hugo Herrera, muchas gracias por esta conversación, que tengas un buen día y un buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, es muy grato conversar con ustedes siempre. Gracias, Hugo. Y con esta conversación nos vamos. Sigan en compañía de la Radio Universidad de Chile, por supuesto Chile TV y de la red de radios que piensan. Y nosotros nos reencontramos en este noticiero Connie el próximo lunes. Nos encontramos el lunes.